El Ministerio Gracia sobre Gracia te da la más cordial bienvenida a un nuevo episodio para crecer juntos en el conocimiento de la palabra. El Señor Dios Todopoderoso les bendiga una vez más en esta hora de la noche, pueblo de Dios, especialmente a los amigos. Para su servidor siempre es un honor, siempre es un privilegio saludarles en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para continuar estudiando uno de los temas de suma importancia, uno de los temas profundos en la Biblia, tal como la gracia de Dios. En esta oportunidad responderemos a otra de las inquietudes. ¿Dónde se vio la máxima expresión de la gracia de Dios? Posiblemente usted ya se ha hecho esta pregunta anteriormente. Posiblemente recientemente escuchó también. Y la respuesta es la siguiente: en el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando uno lee la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Roma, él menciona algo muy importante. En Romanos capítulo 5, versículo 8, donde leemos lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y subrayo esta siguiente frase, le doy zoom, Cristo murió por nosotros. Jesucristo dio su vida por amor a nosotros. Cristo murió por cada uno de nosotros. Fue nuestro vicario, es decir, muriendo en nuestro lugar. Los que merecían esa crucifixión, ese castigo, ese sufrimiento, éramos nosotros. Pero lo hizo por amor a ti, por amor a mí, y también era la única forma para salvarnos. El escritor dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El inocente muriendo por los culpables. Dios lo hizo pecado, aunque en él nunca se halló pecado. El mismo apóstol Pablo dice también en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Lea conmigo o escuche lo que la palabra dice en este otro versículo. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué interesante. Al leer estas palabras nos da a entender, o es decir, Cristo, quien nunca conoció el pecado, cargó con los pecados de la humanidad para ser justificados ante Dios. Al que no conoció pecado, en él nunca se halló pecado. Lo crucificaron inventando cosas que no eran ciertas. Y luego dice el escritor: por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo el pecado de la humanidad el Señor lo llevó. Y debemos recordar esto: solo por medio de él y por su sangre fue posible pagar el precio del pecado de la humanidad. La palabra dice también en otra parte que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Me gustaría que leamos ese versículo o que usted lo escuche en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice también este precioso versículo: y casi todo es purificado según la ley con sangre,
y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Importante. El escritor del libro de los Hebreos nos dice entonces que fue necesario que Cristo muriera, derramara su sangre por amor a nosotros. Por medio de su muerte fuimos reconciliados con Él, con el Dios Padre, y eso también Pablo lo dice en 2 de Corintios. Vamos a volver nuevamente en 2 de Corintios, en el mismo capítulo 5. Hace un momento estuvimos leyendo el versículo 21, pero me gustaría que escuchen los versículos anteriores. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19 y 20, y dice de esta manera: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fue a través entonces de Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, pudimos entonces recibir el perdón de Dios, reconciliarnos con el Señor, estar en paz una vez más con Él. En la cruz fue cancelado el precio del pecado de todos los que vivieron antes de Cristo, los que estaban viviendo en su época, los que estamos viviendo después de Cristo. Dios cargó en Él el peso del pecado de la humanidad. Seguramente ustedes recuerdan, hermanos, en ese momento cuando Cristo estaba crucificado en el Gólgota, en el lugar de la calavera. En ese preciso momento, cuando cayó todo el peso del pecado sobre nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que Dios el Padre tuvo que abandonarlo por un instante. Como Dios es un Dios santo, no pudo soportar ver tanto pecado. Fue en ese momento cuando Cristo exclamó en la cruz las siguientes palabras que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Escuche estas palabras. Mateo, capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, es decir, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue en ese preciso momento que Él estaba cargando el peso del pecado de toda la humanidad. El Señor en su agonía, el Señor en su dolor, en su sufrimiento clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue en ese momento entonces que Él pagó el precio del pecado de toda la humanidad. Fue ahí entonces la expresión máxima de la gracia de Dios a la humanidad, el sacrificio de Cristo. Y luego casi enseguida exclamó también estas palabras diciendo en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 30, dice también así la palabra del Señor: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esa palabra que el Señor expresó en la cruz, consumado es, significa o quiere decir: todo está pagado, todo está cancelado, cuenta saldada. El precio de todo pecado allí
fue cancelada. No importa qué tan grande es tu pecado, no importa qué es lo que tú hayas hecho, pero si tan solo vienes rendido a sus pies, Él está listo para perdonarte. Estas dos expresiones que acabamos de leer, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la siguiente frase, desde la cruz, consumado es, fue una de las últimas 7 palabras, o fueron una de las últimas 7 palabras de Cristo en la cruz. No hay palabras como agradecerle al Señor por su gran amor, por su sacrificio y por su sufrimiento a favor de cada uno de nosotros. Por eso le amamos, así como Él nos amó primero, y le servimos con todo el corazón. Hasta aquí nuestro estudio el día de hoy. Para nuestro próximo episodio, Dios mediante, responderemos a la pregunta: ¿por qué es necesario la gracia de Dios? Le esperamos para nuestra próxima cita. Gracias por su compañía. Que Dios te colme siempre de su amor y de su gracia. Hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.